en diagnóstico por ultrasonido, densitometría ósea, imagen mamaria y ecodoppler. Es una médico radiólogo de una vasta experiencia y gran conocimiento en el área, reconocidísima en todos los lugares donde ha trabajado. Es la segunda vez que podemos contar con su presencia y es para nosotros un orgullo tenerla en esta última ponencia. Muy buenas noches, doctora. Bienvenida, la escuchamos. Buenas noches. No sé si me ven y me escuchan. Sí, doctora, podemos ver sus diapositivas y la escuchamos perfectamente. Muy bien. Permíteme. Bueno, quiero darles gracias a los organizadores de este segundo curso de imagenología en urgencias y emergencias médicas. Es un gusto para mí poderles transmitir la experiencia que se tiene en todo lo que es ultrasonido materno-fetal y patología materno-fetal. Bueno, vamos a comenzar, ya que vamos a unir Bolivia y México. Vamos a comenzar con la plática. Está de desobediente mi máquina. Muy bien. Las urgencias ginecológicas más frecuentes vamos a tratar en esta plática. ¿Qué queremos hablar o qué queremos tocar? Mi deseo es que podamos como radiólogos no ahogarnos en el intento de querer hacer buenos diagnósticos y fracasar, y que tanto todos los que son urgenciólogos, ginecólogos, cirujanos, lleguen a no tener credibilidad en nuestra palabra. Entonces es muy importante para nosotros que sepamos navegar sobre las aguas de urgencias, y especialmente las urgencias ginecológicas, ya que son complicadas. No es fácil el diagnóstico porque hay patologías como el embarazo ectópico, que es una gran simuladora que puede confundirse con otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Mi objetivo es hacer una revisión lo más sucinta y sencilla. Vamos a empezar con los objetivos, posteriormente con la introducción. Voy a hablar acerca de la patología ginecológica de urgencia y voy a llegar a algunas conclusiones. Primero, ¿cuál es el objetivo de esta plática? Que como radiólogos seamos de una ayuda vital para tomar decisiones en la sala de urgencia en emergencias. Que todo radiólogo conozca la patología ginecológica más frecuente, porque lo que no conoces no puedes buscar. Si tú no sabes de esa patología y no la tienes como diagnóstico diferencial, no la vas a considerar. Luego, el tercer objetivo es que manejemos los métodos de diagnóstico que son útiles para cada patología y que conozcamos los signos imagenológicos claves que por lo menos nos van a dar pautas junto con la clínica para poder dar un buen diagnóstico. Además de que manejemos perfectamente diagnósticos diferenciales. No es pecado decir, como primera posibilidad tengo el diagnóstico de quiste hemorrágico y como segunda posibilidad un endometrioma. No está mal, porque son diagnósticos diferenciales, pero nos tenemos que inclinar más a uno y darle el lugar de primer diagnóstico a la imagen que va con la clínica del paciente. No olvidemos que no somos fotógrafos, somos médicos radiólogos, hemos estudiado medicina y por lo tanto tenemos que utilizar la clínica perfectamente. La patología ginecológica aguda es una causa muy frecuente de consulta en los servicios de urgencia. Ustedes saben que nos llegan pacientes con dolor pélvico, pero como no hacen buena anamnesis, terminan pidiéndonos un abdomen total. Yo creo que ustedes tienen la misma experiencia que los que vivimos aquí en México. No crean que se diferencia mucho. Los clínicos ya no hacen clínica, quieren que uno les adivine qué tiene el paciente. El síntoma de presentación más habitual de la enfermedad ginecológica es el dolor. ¿Pero qué características tiene este dolor? Es un dolor de instauración reciente, menos de 24 horas. Y generalmente va a estar ubicado a nivel de la pelvis. Y la intensidad del mismo te va a dar peritonismo o peritonitis. En muchas ocasiones su forma de presentación puede ser simular
otras causas de dolor agudo del abdomen. Por eso tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. A veces nos mandan como apendicitis y es un folículo ovárico roto. Simplemente es un folículo ovárico roto y la apendicitis se poncha, no hay apendicitis, ¿no? Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con patologías de tipo no ginecológicas y hacer clínica. Por favor, hagamos clínica. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta son los síntomas. En emergencias no tenemos que llegar al punto de lo que pasa con los de urgencias que no hacen nada de clínica. Yo a veces estoy haciendo la anamnesis, estoy haciendo la inspección, la palpación al paciente, porque el interno, aquí se llama MIPS, médico interno, los MIP no saben dónde están parados y te presentan el caso en una forma tan escueta que en lugar de ayudarte te perjudica. Siempre yo pido una placa de rayos, porque si tú sabes manejar una placa de rayos y sabes leerla bien, te puedes ahorrar una ecografía y ahorrarle al paciente. Esta mañana me pasó algo muy curioso en el hospital. En este tiempo estoy cubriendo urgencias porque mi compañera que cubre urgencias está discapacitada y me manda con una oclusión intestinal y solo le habían hecho una placa de abdomen simple de cúbito. Con otra de pie les desbaraté el diagnóstico tranquilamente porque el paciente no tenía oclusión y me estaban pidiendo una tomografía, como ven. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder usar métodos de diagnóstico más económicos, hacer diagnósticos y si tenemos duda, obviamente no vamos a parar. El dolor pélvico debe ser menos de 24 horas, va a ir acompañado a veces de vómitos, diarrea, fiebre, distensión abdominal, borborismo. Y lo que vamos a encontrar con todo lo que vamos a revisar al paciente es reacción peritoneal, rebote positivo, timpanismo, taquicardia, hipotensión, disminución de los movimientos intestinales. No olvidemos que nosotros debemos también de examinar al paciente. Con todo esto, vamos, ¿qué métodos de diagnóstico imagenológico podemos contar? Lo mínimo que podemos contar en países tercermundistas como los que vivimos, el rayos X y ultrasonido transvaginal y de simple y el Doppler. La TAC de abdomen y la resonancia son estudios caros. Y si nosotros pretendemos pedir a todos estos estudios, obviamente mucha gente no va a poder realizárselos. Tenemos que ser bastante hábiles con estos primeros dos estudios. La tomografía, yo digo, aquí, por ejemplo, tengo problemas porque los cirujanos quieren pedir a todo tomografía, hasta una colecistitis. Entonces ahí topo con pared porque yo les demuestro que con un ultrasonido tranquilamente puedo dar el diagnóstico correcto. ¿Y por qué piden tomografía? Porque ellos creen que entienden tomografía, pero ni siquiera entienden tomografía. Entonces, la verdad, si nosotros somos buenos radiólogos, desde la placa de rayos X y el ultrasonido, podemos tener confianza, es decir, podemos ganar confianza con los colegas y los colegas no van a echar mano de estudios caros y va a ser en detrimento de los pacientes. Bueno, seguimos. Por ejemplo, una placa de rayos, un ultrasonido simple o un ultrasonido Doppler nos va a dar el diagnóstico. También nos da la tomografía. En este caso, en la placa simple, obviamente tan solo vemos impactación fecal en el marco colónico, no vemos borramiento de líneas properitoneales, vemos los psoas bien, y vemos la cámara gástrica, fondo, cuerpo, antro perfectamente, pero no me reporta nada en pelvis, no hay ningún nivel, no me reporta nada. En el ultrasonido, ¿qué llego a ver? Una masa hipocogénica de vidrio desmerilado, típico que es un endometrioma. Y cuando le pongo el Doppler, veo los dos ovarios besándose, el signo del beso, que quiere decir que ya es una endometriosis ya grado 4, porque se han pegado por adherencias, porque esta endometriosis tiene larga data. Obviamente, si yo le hago
la TAC, voy a encontrar el signo del beso, y en la resonancia, tanto en T1 como en T2, voy a ver las características típicas del sangrado, ¿no? Entonces, perdón, ups. En vista de eso, nosotros tenemos que ver qué vamos a encontrar en las urgencias ginecológicas. Lo primero que debemos considerar son los quistes ováricos, que es lo más frecuente. Y los quistes ováricos se dividen en funcionales, hemorrágicos y ruptura de quistes. Los endometriomas también te dan cuadro de dolor abdominal agudo que es confundido. Obviamente una endometriosis no es una urgencia de que van a operar en ese momento, pero sí tenemos que hacer el diagnóstico. Luego la torsión de ovario, que es quirúrgica, el hidrosalpinx y la salpingitis, el absceso tubovárico, que muchas veces tiene que entrar a quirófano, el síndrome de hiperestimulación ovárica, la ruptura del embarazo ectópico, que sí es una urgencia ginecológica. Hay otras que tan solo las voy a mencionar, que son la torsión del mioma y sangrados iatrogénicos. En vista de esto, vamos a pasar a hablar de cuáles son las que generalmente terminan en cirugía, que es el quiste de ovario torcido, quiste hemorrágico roto, el embarazo ectópico y el absceso tubovárico. Son esas 4 que van a entrar a quirófano. Las demás, si nosotros hacemos un buen diagnóstico, no vamos a hacer operar a nuestros pacientes en vano. Bueno, ahora los quistes ováricos se dividen en quistes funcionales. ¿Cuáles son los quistes funcionales? Nosotros tenemos que ser más estudiados y con más criterio que muchos ginecólogos. Aquí como allá se pelea mucho en el área de ultrasonido con ellos, ya que por agarrarle al ultrasonido y comprarse un equipo último modelo creen que van a poder hacer diagnósticos. Y como yo digo, el ultrasonido no sale con letreritos diciendo el diagnóstico, sino depende de la pericia del radiólogo. El quiste folicular. ¿Qué es un quiste folicular? Se origina cuando un folículo ovárico no ha llegado a reventarse, si vale el término, y liberar su ovocito. Entonces llega a crecer demasiado por la estimulación de la FSH, convirtiéndose en un quiste que tiene las 5 características típicas de un quiste simple. Se denomina quiste folicular a uno que mide por encima de 3 centímetros. Por debajo se habla de folículos simplemente o folículos primordiales. El quiste bien tiene que tener 5 características, que es, primero tiene forma redonda o ovoidea, es anecogénico, tiene reforzamiento acústico posterior. Luego, no tiene septos, no tiene vascularidad. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de un quiste simple? El quiste parovárico, el hidrosalpinx, que el hidrosalpinx tenemos que siempre hacer cortes axiales, sagitales, longitudinales, transversales, para poder ver si el hidrosalpinx a veces simula un quiste simple, pero hay que hacer cortes para ver la forma saxiforme o de serpiente. Y tumores quísticos benignos como el cistoadenoma seroso. Estos son los diagnósticos diferenciales de quiste folicular. Para que recordemos, quiste folicular se llama por encima de 3 centímetros, 30 milímetros, por debajo se llama folículo primordial o son folículos secundarios, ¿ok? ¿Esta es una causa de dolor? Sí. Aquí es lo típico. Miren, es la típica imagen anecogénica, ovoidea, de pared delgada. Esto muchas veces es considerado, hay gente que bueno, menciona, ¿no? Y dice, ay, parece un ectópico, nada que ver, esto es tan solo otro folículo que está en la periferia. Generalmente el folículo que va a formar un quiste folicular más de 3 centímetros es grande y en la periferia están como un collarcito los otros folículos. Como en este caso, este quiste folicular ya se ha ponchado, ya liberado, y miren, los otros folículos están alrededor. Algo muy importante que quiero mencionar
a colación de esto, nosotros como radiólogos no debemos hablar de síndrome de ovario poliquístico porque es un término totalmente equivocado, porque sabemos que no son quistes, son folículos que no han eclosionado debido al androgenismo. Lo correcto sería hablar de un síndrome androgénico, no síndrome de ovario poliquístico. Bueno, seguimos. Entonces, lo siguiente es el cuerpo lúteo. Muchos hablan de quistes en el embarazo y no son quistes de embarazo, no son quistes, son cuerpo lúteo del embarazo. Y es muy importante para el diagnóstico del embarazo ectópico y muy importante el seguirlo porque sabemos que libera progesterona. Entonces, si nosotros sabemos que es normal ver en un embarazo, en un ovario, la formación quística típica, que sabemos que es ese ovario que ha donado el óvulo para formar ese bebé, no nos preocupamos, no estamos diciendo, aparte de su embarazo tiene un quiste. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Y que en un embarazo ectópico, para ver si es ectópico, voy a buscar el folículo, voy a ver de qué ovario es para perseguir la trompa, que es donde más hay embarazos ectópicos, para poder hacer el diagnóstico. Si el cuerpo lúteo está en el lado derecho, lo más probable es que el embarazo ectópico esté en la trompa derecha. Y eso es una pauta muy importante que podemos tener. El cuerpo lúteo se produce generalmente después de la ovulación, por acción de la LH, que puede convertirse luego en un folículo dominante del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo se considera normal menor de 2.5 centímetros. Ya se habla de quiste del cuerpo lúteo cuando es mayor a 2.5. Recordemos que quiste folicular es 3 centímetros y quiste de cuerpo lúteo mayor de 2.5 centímetros. Se manifiesta con una gran diferencia del quiste funcional. Se manifiesta con una pared gruesa. ¿Por qué? Porque es secundario a la liberación de uno o